Vamos a abrir nuestra Biblia, Segunda de Samuel, capítulo 3. Segunda de Samuel, capítulo 3. Vamos a ponernos de pie mientras leemos ahí. Vamos a leer versículo 17 al 21. Hemos estado yendo poquito por poquito aquí por capítulo 3 de Segunda de Samuel. Estamos viendo que David, él ya está reinando sobre una sola tribu en Israel. ¿Alguien se acuerda cuál tribu es? Judá, ¿okay? Es la tribu de donde él es, ¿okay? Por eso, cuando dice que Cristo va a venir de la descendencia de David, después también dice que va a ser el león de la tribu de Judá, porque viene de la descendencia de David. David era de la tribu de Judá. Entonces, él tiene aproximadamente 7 años que ha estado reinando solo sobre la tribu de Judá. Isboset, uno de los hijos de Saúl, quien era el primer rey de Israel, él está reinando sobre Israel y todas las demás 11 tribus. Abner es el capitán del ejército de Isboset. ¿Okay? Entonces, él es el enemigo de David. El capitán del ejército de David es Joab. Y han estado en guerra civil entre el ejército de David y el ejército de Isboset. Pero hace un tiempo, en los primeros versículos de capítulo 3, Abner se enojó con Isboset porque Isboset lo acusó de acostarse con una de las concubinas de su padre Saúl, y Abner y Isboset salieron peleados, y Abner fue con David buscando, diciendo: mira, yo sé que Dios quiere que tú seas el rey, ¿por qué no me dejas ayudarte para que tú seas el rey? El pasaje pasado, David dijo: mira, ni siquiera vengas a hacer trato si no me regresas mi esposa. ¿Se acuerdan de eso? Era su esposa Mical, que era la hija de Saúl, que Saúl le había dado a David, pero cuando se enojó con David le quitó su esposa, se lo dio a otro hombre, y tratamos eso. Ahora vamos a ver aquí que Abner va a tratar de usar su influencia para convencer a los ancianos de Israel a que ellos acepten a David como rey de toda la nación. Así que miremos ahí versículo 17 hasta versículo 21. Dice: y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Vamos a orar y mirar juntos este pasaje. Gracias, Señor, por dejarnos estar otra vez aquí esta tarde en tu casa. Gracias que podemos tomar toda la Biblia y aprender de ella, Señor. Tenemos aquí unos poquitos versículos nada más, pero nos dan un ejemplo que puede aplicar a nosotros hoy. Pido que nos ayude a entender lo que estaba pasando en aquel tiempo, pero sobre todo a entender cómo nos aplica a nosotros en nuestro día y cómo podemos ser mejores mañana como resultado de haber estudiado este pasaje hoy. Pido que nos ayude y nos hable en nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Si yo te pregunto que pienses en alguien que tuvo influencia en tu vida, ¿viene alguien a tu mente? Quizás en tu trabajo, quizás en tu escuela, en tu familia, tus padres. Yo nombraría 2 pastores, uno misionero en Argentina y uno pastor aquí, y después mi padre. Y si preguntas quién ha tenido la más influencia en tu vida, mencionaría a esos 3 hombres que han sido una influencia para mí y me ayudaron a ser el hombre que soy hoy. Y yo creo que ustedes podríamos tomar el tiempo, no lo vamos a hacer, pero podríamos tomar el tiempo y decir: hermano, mencione a alguien, y quizás mi tío, mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi papá,
un hermano, quizás para algunos fue uno de sus hijos, quizás fue un compañero de trabajo, quizás fue la persona que te guió a Cristo y te habló de Cristo. Para algunos quizás un misionero o un pastor, dirías, bueno, esta persona ha tenido influencia en mi vida. Ahora, si te volteo la pregunta y te digo, ¿a quién has influenciado tú? ¿Sería la misma cantidad de nombres que vienen a tu mente que las que vienen a tu mente cuando te preguntan quién te influenció a ti? O sea, ¿hay gente siendo influenciada por ti? Porque tienes influencia. Okay, vamos a llegar a eso en un ratito, pero todos los que estamos aquí tenemos un nivel de influencia en la gente que nos rodea. Algunos, obviamente, quizás yo, por ser un pastor, tengo la oportunidad de tener influencia en la vida de muchas más personas que quizás otros. Algunos aquí quizás por su trabajo, quizás por el tamaño de tu familia, quizás por la posición que tienes en tu trabajo, quizás en la escuela donde estás, porque todos te conocen, porque eres tan famoso. Todos los jóvenes aquí son famosos en su escuela, ¿verdad? Tienes influencia. Todos tenemos algún nivel de influencia. Algunos tenemos un nivel más alto, más pequeño, pero todos tenemos un nivel de influencia. Hay gente que es afectada por nuestra conducta, por nuestra actitud, por nuestro comportamiento, por nuestro caminar con Dios, por nuestras palabras. Escúchame, todos los días de nuestra vida y todas las semanas de nuestra vida, yo y usted estamos influenciando a alguien. O lo estamos influenciando de una manera positiva y motivándolo que se acerquen a Dios, que obedezcan a Dios, que sigan a Dios, que hagan lo correcto, que sean responsables. O quizás les podemos estar influenciando para mal. ¿Cuántos aquí pueden pensar en alguna etapa de su vida cuando alguien te influenció para mal? Yo tuve un amigo en Argentina que por un tiempo me influenció para mal. Ya no puedo confesar cosas que hice porque hace unas semanas estaba hablando con mis papás y le dije, mira, yo fui un poco más tremendo de joven y David fue más tremendo de niño. Y dijeron, sí, eso es cierto, pero cuando escuchamos tus mensajes nos damos cuenta que hiciste cosas que nunca sabíamos. Entonces dije, qué tonto yo, tengo que dejar de confesar mis pecados del púlpito. Así que la próxima vez, hermanos, que empiece a contar algo que hice de joven, párenme. Porque mi papá y mi mamá todavía de repente me quieren dar cinturazos por cosas que no se enteraron en aquel tiempo. Pero hemos tenido gente que nos ha influenciado para mal. Quizás un primo, un amigo. Quizás nosotros pudiéramos mirar tiempos en nuestra vida donde hemos influenciado a otros para mal. Quizás antes, cuando usted tomaba, usted animaba a otros que tomaran con usted. Quizás animaba a otra gente que hiciera cosas que no debía de ser. Entonces, nuestra influencia puede ser negativa y puede ser positiva, nunca va a ser neutral. Tu influencia nunca va a ser neutral. O vas a ser una influencia positiva para aquellos que están en tu vida, o vas a ser una influencia negativa para aquellos que están en tu vida. Tú vas a decidirlo todos los días con tus decisiones, con tus actos y con la manera que tú vives. Ahora, en Abner tenemos un hombre que es un ejemplo perfecto porque así como fue una influencia negativa, al final de su vida llegó a ser una influencia positiva. ¿Okay? Para recordarle lo que está pasando, David aquí ha estado reinando ya por 7 años. La única razón que él no ha estado reinando por estos 7 años, porque se acuerdan, Saúl era el rey de Israel. Dios ya había escogido que cuando Saúl se muriera o cuando Dios decidiera quitarle el trono, David iba a entrar a reinar. Eso ya lo sabía. Abner también lo sabía. Entonces los filisteos matan a Saúl y a David le toca entrar y tomar el trono de Israel. Pero había un hombre que no estaba de acuerdo. Abner. No podemos estar seguros por qué, porque la Biblia no nos dice, pero lo que sí sabemos es que Abner era el capitán del ejército de Saúl. Entonces Abner quería que el reinado de Israel se quedara en las manos de la familia de Saúl. Entonces Abner toma a Isboset,
uno de los hijos de Saúl, que no se había muerto en la guerra con los filisteos, y él lo lleva delante de los ancianos de Israel y anima a los ancianos de Israel que pongan a Isboset como rey sobre Israel, sabiendo él en su corazón que Dios quería a David. Abner usó su influencia como capitán del ejército para poner en el reinado de Israel a un hombre contrario al que Dios quería. La otra razón que quizás lo quería es porque Abner mismo también era benjamita. Que Saúl era de la tribu de Benjamín. Y lo que Abner quizás quería era que siguiera un benjamita en poder sobre Israel. Había conflicto entre las tribus. Había, como quizás no es tanto así ahora como en los estados, quizás en México o aquí en Estados Unidos, pero quizás como ahora sentimos entre países, uno que es de Nicaragua como que quiere su país, amén. Y el que es de Honduras o de El Salvador o de Guatemala, bueno, así eran con las tribus, aunque todas eran parte de un grupo de israelitas, cada uno era leal a su tribu. Entonces Abner, ¿para qué va a querer un hombre siendo David de Judá que reine sobre Israel cuando puede haber un hombre de su misma tribu reinando sobre Israel? Entonces Abner animó a los ancianos de Israel que escogieran a Isboset y lo hicieron. Pero ahora las cosas han cambiado. Abner ahora está molesto con Isboset. Isboset lo ha acusado de algo que Abner dice que no ha hecho. Entonces, la semana pasada lo miramos, David pidió su esposa para atrás y Abner se lo trae, el segundo esposo de su esposa está llorando, está triste, miramos eso. Él perdió a su esposa porque él tomó una mujer casada que sabía que no debía de tener. Entonces no debemos de sentir lástima por el esposo de Mical. Ella le correspondía a David y David ahora tiene su esposa para atrás que Saúl le dio cuando él venció a Goliat. Pero ahora Abner, siendo capitán del ejército, quiere cambiarse para el lado de David. Ahora, en nuestros tiempos y aún en aquellos tiempos, a alguien que haga eso se le llama un traidor. Porque Israel ha estado en guerra contra Judá por 7 años. Abner, como el ejército de este lado, como el capitán del ejército de este lado, ahora quiere cambiar y ayudar a David. Entonces Abner, quiero que me siga, Abner está tomando un riesgo. Abner está tomando un riesgo al regresar a sus hombres y decirle, mira, vamos a poner a David como rey de Israel. Ir a los ancianos y tomarse ese riesgo. Él ha estado dirigiendo este ejército por mucho tiempo, ha estado luchando contra Dios. Ahora él va a volver a Israel y escúchame, va a tratar de usar su influencia ahora para bien. Miren ahí conmigo en el versículo 17, porque ahí es donde nos lo muestra. Dice, y habló Abner con los ejércitos de Israel con los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora aquí nos admite otra vez otra cosa Abner. Los ancianos de Israel ya tenían tiempo queriendo a David. ¿Quién no hubiera querido a David? David mató a Goliat. David mató a miles de filisteos, la mano de Dios estaba con él, él era un hombre bendecido por el Señor, el poder de Dios estaba en su vida, los ancianos ya tenían tiempo que querían a David. Ahora, quiero que recuerden algo aquí, estos ancianos son los mismos, ahora, no los mismos hombres, pero el mismo grupo. Si podemos pensarlo así, cuando hablamos de los ancianos de Israel, es el Senado, es el Congreso. Son los líderes políticos de Israel, los que pueden ayudarle al rey a tomar decisiones o en la ausencia de un rey, son los que toman las decisiones. Entonces, cuando Israel quería un rey y vinieron a Samuel pidiéndole un rey, fueron estos ancianos que vinieron a Samuel pidiéndole rey en 1 Samuel capítulo 8. Entonces, ahora viene Abner y dice, mira, ustedes tienen tiempo que querían a David, ahora yo les estoy diciendo que es tiempo de que pongamos a David. Ahora, quizás la conversación ahí fue algo así, oye, Abner, pues tú fuiste el que nos convenciste que pusiéramos a Isboset.
nosotros ya queríamos poner a David hace tiempo, pero ahora tú nos dices que pongamos a David, cuando hace tiempo nos dijiste que pusiéramos a Isboset. Entonces, cuando habla con los ancianos están básicamente de acuerdo. Miren versículo 18, dice, ahora pues hacedlo. Porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo de Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Ahora Abner da nueva revelación aquí. ¿Okay? Yo sé que esto es un poquito de detalles para algunos, pero quiero que lo agarre. Abner dice, mira, lo que ustedes no saben es que Dios le ha dicho a David que lo va a usar a él para librarnos de los filisteos y de todos nuestros enemigos. Ahora, Dios ya había estado usando a David antes, pero cuando Saúl quiso matar a David, ahora Saúl y su ejército pelearon contra los filisteos y perdieron. Y por estos años los filisteos también han estado oprimiendo a los israelitas, entonces ellos quieren libertad. Entonces Abner dice, mira, David es el hombre que Dios puede usar para librarnos de los filisteos. Pero también en verso 19, míralo, no vamos a tardar mucho para llegar a la aplicación, pero quiero que lo mire. Dice, y habló también Abner a los de Benjamín, y fue también a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Ok, sígame. Primero va con los ancianos, se entiende, son los políticos, son los líderes. Va con ellos y le dice a ellos que si ellos quieren aceptar a David. Ahora nos dice en versículo 19 que después va con David y le dice que les pareció bien a los ancianos escogerlo a él. Entonces Abner usó su influencia para convencer a los ancianos que escogieran a David. ¿Me están siguiendo? Después dice que fue con los de Benjamín. ¿Por qué fue con los de Benjamín? Bueno, por dos razones. Uno, porque era la tribu de Saúl. Era la tribu de Isboset, quien era el rey actual de Israel. Segundo, porque era el tribu de él. Y él tenía influencia con su propia tribu para ir a decirle, mira, yo sé que no les va a gustar esto. Ustedes han estado acostumbrados que un benjamita reine sobre Israel y después pusimos otro benjamita, Isboset, para reinar sobre Israel. Pero quiero que sepan que yo estoy de acuerdo, y él usó su influencia para convencer a los ancianos y también a los de Benjamín que pusieran a David como rey. Entonces va con David, versículo 20-21, no lo vamos a leer, pero viene con sus soldados. David le hace un banquete. David lo recibe en paz, lo manda en paz, y Abner sale de ahí en camino a la capital de Israel para preparar todo para que David sea el futuro rey de Israel. El hombre que en un tiempo usó su influencia en contra de Dios, en contra de David, en contra del bienestar de su propia nación, ahora es un hombre que está usando su influencia para el bien de la nación. Ahora, tratamos todo eso para llegar a esto. Usted y yo también tenemos influencia. Ok, quiero que por lo menos una persona esté atento y despierto. Usted y yo también tenemos influencia. Y debemos de estar usando nuestra influencia. A veces usar la influencia toma riesgos, como Abner la tomó. A veces usar la influencia tomar un giro y ir en una dirección contraria a la que estábamos yendo antes. Abner, tú nos estás diciendo que pongamos a David. Tú eres el que nos decías hace 7 años que no pusiéramos a David. Hipócrita. En inglés le hubieran dicho flip-flopper. Así le dicen a todos los políticos hoy en día, los que cambian de un lado para otro. Dice, primero estás de este lado, ahora estás para aquel lado, tú no estás decidiendo. Abner se está arriesgando, no solamente que realmente lo maten como un traidor, pero él se está cambiando de lados totalmente. Y lo que él antes empujaba y lo que él antes estaba aprobando, ahora lo está condenando. Y lo que antes condenaba, siendo David, siendo rey, ahora lo está empujando. Abner tuvo que tomar un cambio, escúchame, de 180 grados para hacer esta influencia en la nación de él. Pero si Abner no hubiera hecho
lo que Abner hizo. No sabemos qué hubiera tenido que hacer Dios para unir los dos lados. Escúchame, había un solo hombre que podía unir a los de Israel y su ejército y los benjamitas y la familia de Saúl, y podía unirlos y animarlos que siguieran el liderazgo de David. Y ese único hombre era Abner. Bueno, y si Abner no lo hubiera hecho, Dios podía haber hecho otra cosa. ¿Estamos aquí? Entendemos, Dios no necesita la ayuda de ningún hombre. Pero en esta posición que Dios había permitido que Abner estuviera, Abner es el único hombre que tiene esa posibilidad. Ahora, Abner no fue un buen hombre. Abner, lo vamos a ver en los próximos versículos, Joab lo va a matar a Abner, porque Abner había matado a su hermano de Joab, cuando Abner no tenía que haberlo matado. Y lo hemos atacado por las cosas que hizo mal, pero en este momento, él usó la influencia que tenía para algo positivo. Cuando nosotros somos salvos, Dios quiere que nosotros usemos nuestra influencia para el bien de Él, para el bien de otros. Mucha gente llega a ser salvo y quizás nunca lo diría con su boca, pero por la manera que vive llega a decir algo así. Bueno, pues yo le doy gracias a Dios que Él me salvó y Él me cambió y Él me sacó de las cosas malas en que yo andaba en muy mal camino, pero por la gracia de Dios yo ya soy otra persona y yo ya no hago todo eso y ya soy hijo de Dios y ahí llega nada más. Pero quiero decirte que si Dios te salvó para mucho más que solamente alejarte de todas las cosas malas que tú antes hacías. Okay, voy a decir eso de vuelta. Si Dios te salvó para mucho más que solamente alejarte de todo lo malo que antes hacías. Sí, es cierto, Él no quiere que sigas tomando alcohol después de ser salvo. Él no quiere que sigas en fornicación, adulterio, en pornografía, en drogas, en discotecas, en fiestas, en todo ese ambiente. No, eso no le corresponde a un hijo de Dios. Él quiere sacarte de todo eso y quiere quitarte de toda esa suciedad con lo que antes llevabas tu vida. Pero solamente limpiándote de todo eso no culmina el propósito de Dios para tu vida. Es mucho más que eso. Lo que Dios quiere hacer ahora es ir cambiando tu vida, ir convirtiéndote en alguien que Él puede usar lo que Él te ha dado para que tú influencies a otros para Él. Así como hizo con uno que se llamaba Saulo de Tarso. Sí, cuando Saulo de Tarso fue salvo, él dejó de perseguir a los cristianos. Pero no solo dejó de perseguir a los cristianos, él ahora comenzó a convertir a otros a ser cristianos. Después empezó a preparar cristianos para ser pastores y empezó a plantar iglesias. Y Dios usó el Saulo de Tarso, que era un hombre que torturaba a los cristianos, y lo convirtió en una gran herramienta para él. Podemos dar ejemplo tras ejemplo a través de la Biblia, de personas que Dios cambió y luego los usó para ser de influencia. Nosotros tenemos influencia todos en algún lado. Tenemos influencia en el hogar. Tenemos influencia en el trabajo. Los jóvenes que están en la escuela, los niños tienen influencia en la escuela. Tenemos influencia entre nuestros familiares, afuera de la casa. No solamente nuestro papá o nuestros hijos o nuestro cónyuge, pero tenemos influencia con nuestros tíos y primos y sobrinos y nietos y abuelos. ¿Me están siguiendo? Tenemos influencia. Dice, bueno, pastor, a mí nadie me hace caso. Ahora quiero someterte a esta pregunta y no quiero ser malo. Si no tienes influencia en la vida de tu familia, ¿por qué no la tienes? Eso es más preocupante. A mí nadie me hace caso. A mí nadie me escucha. Nadie le interesa mi opinión. Si tú caminas con Dios como debes,
y estás tratando de seguir a Dios como debes, tu familia ve algo diferente en ti y tú vas a tener influencia. Si no tienes influencia es porque saben que eres un hipócrita y nadie te quiere hacer caso. Mis hijos no me hacen caso. No, en el trabajo a mí nadie me busca. Cuando tienen un problema, una dificultad, a mí nadie me busca. Saben que soy cristiano, pero nadie me busca. ¿Por qué no? Estoy diciendo en serio, pregúntese eso. Mis amigos no me respetan, no tengo influencia con ellos, no tengo influencia en la escuela, yo no tengo influencia en ningún lado. Si tú no tienes influencia en ningún lado, algo está mal. Porque realmente la tenemos. Ahora, la tienes, si dices que no la tienes, solamente no la tienes buena. En algún programa que participes, en el ministerio de tu iglesia debes de tener influencia, en tu comunidad, entre los jóvenes de la iglesia, en algún equipo deportivo donde tú juegues o en algún programa que participes en la escuela, si es en cheerleading, si es en ROTC, si es en cualquier tipo de programa que hay donde un grupo de personas participan y conviven en un buen tiempo juntos, donde sea que tú estés, tú tienes algún tipo de influencia donde tú estás. ¿Cómo la estás usando? Quiero que seas honesto contigo mismo por un momento. ¿A quién has influenciado este mes para bien? ¿Han tomado decisiones correctas en un momento difícil como resultado de tu influencia? ¿Han hecho cambios a su carácter o a su conducta como resultado de tu influencia? Han dicho, discúlpenme la palabra que me salió delante de ti como resultado de tu influencia. Bueno, tristemente a veces como cristianos estamos contentos y conformes con caminar por esta vida, haciendo nuestra vida sin influenciar, ni voltear la mirada, ni voltear la mano para hacer una diferencia con ninguna otra persona. Perdón, Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para que nosotros fuéramos la luz del mundo, la sal de la tierra. Dios nos creó para que donde nosotros andemos y con quien nosotros corramos y donde nosotros estemos, la gente pueda sentir en mi presencia hay alguien que tiene algo que yo no tengo y yo lo necesito. Y si yo estoy caminando con Él y cumpliendo la voluntad de Él, escúchame, Dios me va a poner en posiciones y en la vida de personas donde Él me va a influenciar para ellos. Y si yo no estoy influenciando, yo no estoy en la voluntad de Dios. Porque su voluntad siempre va a tener que yo influencie a otro. Y usted también. Entre sus amigos, en vez de escuchar esos chistes sucios a la hora del lonche, en vez de quedarse ahí callados o en vez de participar en esas conversaciones, sacas cosas de la Biblia o temas del día. Sacas cosas que puedes compartir, en donde tú puedes tener una influencia. En vez de quedarte callado cuando dicen cosas malas, le pides que no lo hagas, que no lo hagan. Con tu familia, tienes familiares muy probable que no son salvos. Tienes influencia. Sí, tienes que tener cuidado, voy a ser el primero que te lo digo. Tienes que tener cuidado en no ser ese empujón que siempre está empujando y los alejas más de Dios por estar nomás encima de ellos todos los días. Eso no ayuda. Pero si ya llevan meses y no le has preguntado, oye, ¿sabes que te he dicho muchas veces de aceptar a Cristo? ¿Lo has pensado? He estado orando que Dios trabaje con tu corazón. Déjame te pregunto, ¿ha estado tratando contigo? ¿Sabes, tío? Dios te quiere humillar para que puedas aceptarlo. ¿Te está humillando? ¿Ha permitido cosas en tu vida para que estés más humilde y lo reconozcas más a Él? No tarda mucho.
No requiere demasiado sacrificio. Solo es el pensamiento. Solo es el esfuerzo. Están tomando cerveza. Llegas ahí con tu primo, tu sobrino. Abres el refri para sacar una comida porque tienes hambre. Llegas con la familia, no eres familia, sino abres el refri a buscar comida. Y cuando abres el refri, ahí ves las cervezas. Oye, tío, ¿para qué anda haciendo eso? Dice que no trae lana. Y mira, ahí se gastó unos 30 con eso que tiene ahí. Ay, no, si digo eso me corre. No, se lo dices en amor. Pero tienes miedo de decirle algo. A lo mejor se va a frustrar conmigo. A lo mejor ya no me va a invitar a las carnes asadas. A lo mejor ya no me va a prestar dinero cuando le pida. Tienes influencia con tus amigos, con tus familiares. Tienes influencia en tu hogar. Quizás hay mujeres aquí, síganme, quizás hay mujeres aquí que digan, no, pastor, yo no tengo trabajo, o si tengo trabajo, pues tengo una posición muy baja, yo no tengo influencia con nadie. Tú tienes unos chamacos que te miran y te dicen mami. Esos niños, por más que tú te des cuenta, van a ser mucho más como tú que cualquier otra persona del mundo. No hay nadie que va a influenciar a esos niños más que tú. Si salen corajudos, chismosos, quejones, flojos, vagos, mucho va a ser un reflejo de lo que tú eres o lo que tú permites en la vida de ellos. ¿Quieres tener hijos que amen a Dios? Que amen a otros, que vivan para los demás y no para ellos mismos, que no sean egoístas, orgullosos, iracundos. Solo tienes que ser lo que debes de ser delante de ellos. ¿Y sabe qué van a hacer esos niños? Te van a seguir. Tienes influencia. Jóvenes y niños que están aquí, tienes influencia en la vida de tus hermanos. Yo me acuerdo cuando yo tenía como 12 años, yo estaba aquí, apenas estaba empezando a convertirme en joven y tenía un primo como de 16 años que era alto y grandote y atlético y yo lo miraba a él y yo decía, no hombre, este es el mero mero. Este debe de saber todo. ¿Alguien tuvo un primo así? Yo lo miraba a él con tanto anhelo. Yo no tenía un hermano mayor, solo mi hermana. Pero quizás tú tienes hermanos menores o hermanas menores que te miran. Tú nunca vas a saber que ellos te miran con unos ojos que si tú les animas al bien, te van a escuchar muchas veces más a ti que aún sus padres. Tienes influencia. Hermanos, ustedes tienen influencia sobre sus hijos que ya están fuera de la casa. Aún tus hermanos mayores, estaba hablando con Gabe esta semana, el hijo del hermano Gabriel. Estaba hablando con él, estaba cerca de fallecer su hermano y le dije, hey, cuéntame algo de tu hermano. Dice, mira, yo le hablaba a mi hermano y le decía, hey, voy para la iglesia, escucha el mensaje. Ponte en YouTube o en Facebook y escucha el mensaje. Y me decía Gabe, dice, y habían muchos domingos, dice, cuando salía del servicio le mandaba mensaje a mi hermano y me decía, hey, escuché el mensaje, estuvo bueno. Me gustó esta parte, me gustó esta parte. O dijo, hey, no lo escuché en la mañana, pero lo voy a escuchar en la tarde. Y Gabe, siendo un joven de 27, 28 años, estaba haciendo una influencia para su hermano mayor de 35 años. Como mandándole unos mensajes, una llamadita, que se pusiera a ver un servicio. Hermano, no me diga que usted no puede ser de influencia. Lo que pasa es que muchas veces vivimos la vida así. En mi vida y mis cosas y my problems. Y estamos así. Cuando Dios quiere que miremos y miremos así. Y veamos cómo yo puedo influenciar la vida de otros. Nuestros hijos. Pensamos en hombres de la Biblia que tuvieron influencia. David fue un hombre de gran influencia. Salomón fue un hombre de gran influencia. Escribió Proverbios y Eclesiastés y nos dio sabiduría no solamente para sus hijos, pero para todas las generaciones después.
Ya hablamos de Pablo y su influencia. Pedro fue un hombre de influencia. Moisés y la influencia que tuvo sobre toda esa gente en el desierto. José y la influencia que tuvo en Egipto. Y con su familia y con cómo él rescató a toda su familia. Josué, cuando iban a entrar en la tierra prometida y le dijo Dios que se esforzara y fuera valiente, y llevó 2 millones de personas que eran quejones y murmuradores contra Dios y los llevó a la conquista de Canaán. Josué tuvo influencia. Daniel llegó a Babilonia y dijo, no, yo no voy a ser como los demás. Tuvo influencia. Al final le dijo al rey que no podía orar a nadie más que al rey de Persia. Y Daniel tuvo tanta influencia, escúchame, que cuando el rey sacó a Daniel del foso de los leones, dijo, ahora hay un nuevo edicto, que nadie puede orar a ningún otro Dios más que al Dios de Daniel. El país más poderoso del mundo, que adoraban a cientos de dioses falsos, hicieron un decreto que nadie podía orar a ningún Dios más que al Dios de Daniel. Esa influencia tuvo Daniel. Oh, pastor, yo nunca voy a tener tanta influencia así, no me engañe. Bueno, en Hechos 5 había un hombre que se llamaba Bernabé. Tenía una herencia, un terreno. Y dijo, ¿sabe qué? Hay hermanos necesitados en la iglesia. Yo voy a donar este terreno para la iglesia. Y empezó todo un movimiento en la iglesia, que gente empezó a vender sus propiedades y sus casas y sus terrenos y empezó a darlo a la iglesia. Después de eso, Ananías y Zafira dieron y mintieron. ¿Se acuerdan de eso? Él tuvo una influencia, no muy conocido, algo chiquito, pero la tuvo. Los profetas en el Antiguo Testamento tuvieron gran influencia. Después habían unas mujeres en una iglesia, una señora y su hija, se llamaban Loida y Eunice, y tenía un hijo y un nietecito que se llamaba Timoteo, que llegó a ser uno de los ayudadores más firmes y más fieles del apóstol Pablo. Tuvieron influencia. Déjame te pregunto, ¿con quién tienes influencia? ¿Y cómo la estás usando? ¿La estás usando? ¿Con tus hijos? ¿Con tus hermanos? ¿En tu trabajo? ¿En tu escuela? ¿Con tu familia? ¿En tu iglesia? ¿O estás contento pasando por la vida más o menos así? A ver qué pasa. No vas a ayudar a nadie. Vas a ser un tropiezo quizás para algunos, pero no vas a ayudar a nadie. Algún día vas a tener un funeral. Si tus seres amados te aman suficiente y si el rapto no viene antes, un día todos vamos a tener un funeral. En ese funeral, lo que sería bueno es que se parara uno tras otro y dijera, él tocó mi vida así. Ella tocó mi vida así. Ellos me ayudaron a pensar así. Hace unos 6, 7 años fui al funeral de mi abuelito. Mi abuelito tenía más de 40 años cuando aceptó a Cristo. No había ido a la iglesia nunca en su vida. Pero cuando él aceptó a Cristo, él tenía una carga para los niños. Tenía una ruta de autobús, tenía una ruta tenía la clase de niños de Junior Church. Y cuando fuimos a su funeral, se pararon a dar testimonio, uno tras otro, de jóvenes y adultos ya grandes, que estaban diciendo, él me testificó un sábado allá, él me trajo en su camión allá. Un día después de Junior Church, él me llevó a este cuarto y me guió a Cristo. Y persona tras persona tras persona se pusieron a parar de pie. Escucha, mi abuelo nunca fue pastor, nunca fue asalariado de ninguna iglesia, fue un cristiano que fue salvo tarde en la vida, que simplemente dijo, yo voy a usar mi influencia para la obra de Dios. ¿La estás usando? ¿La puedes usar más? ¿Será que hay alguien aquí que diría, ay pastor, la verdad que mi influencia quizás se inclina un poquito más para lo negativo que para lo positivo? No te preocupes, Abner también estaba ahí. Pero cualquier decisión puede cambiar
y tu influencia puede empezar a ser positiva para el bien de la obra de Dios. Vamos a ponernos de pie.